Empezamos con la crisis del 2007-2008 que empezó en Estados Unidos. Tuvimos en Estados Unidos una burbuja inmobiliaria a partir de los años 2001-2002 que explotó en 2007 por consecuencia de una sobreproducción de vivienda. A partir de la segunda mitad del año 2006, los precios de la vivienda empiezan a bajar en Estados Unidos. Estas familias aceptaban firmar acuerdos de deuda hipotecaria a tasa variable a partir del tercer año. Empezaban los 2 primeros años a tasa fija tipo 4% y pasaban al tercer año a tasa que podía llegar a 12, 13, 14, 15%. Aceptaban esto porque el mercado de la vivienda estaba subiendo y al segundo año, al finalizar el segundo año, podían refinanciar, renegociar su deuda hipotecaria, contratando una nueva deuda sobre la base del nuevo valor de la vivienda que estaban pagando. Y eso funcionaba cuando la burbuja estaba expandiéndose. Cuando los precios empezaron a bajar, ese comportamiento no funcionó más y las familias del subprime no lograron pagar deuda a tasa variable y entraron en default, lo que provocó la quiebra de agencias de crédito hipotecario. En Estados Unidos, los bancos compraban a las hipotecarias estas acreencias y la ponían en productos estructurados, los CDOs, donde había varios tipos de acreencias. También quebró el Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008. Lehman Brothers también quebró al mismo tiempo, pero había sido rescatado por el Estado, el mayor seguro mundial que se llama AIG. Estas dos empresas se habían especializado en los CDS, que son Credit Default Swaps, un seguro contra el riesgo de no pago de una deuda. ¿Okay? La particularidad de los CDS es que es un mercado totalmente desregulado, no hay ningún control y no hay ninguna instancia para averiguar si los que venden CDS tienen los activos como para indemnizar los que han comprado el seguro. Eso es un elemento. El segundo elemento, como es totalmente desregulado, instituciones financieras pueden comprar seguros contra el riesgo de impago de una deuda que ellos no tienen como acreedor, de una creencia que ellos no tienen. ¿Okay? Entonces, para tomar un ejemplo muy concreto, en el sector del seguro contra el incendio, soy dueño de una casa, pago un seguro contra el riesgo de incendio de mi casa y en caso de incendio de mi casa, el seguro me indemniza. Pero como en el sector de los CDS no es lo mismo, si compro Credit Default Swaps para protegerme contra el riesgo de impago por parte de Grecia de sus bonos, estoy interesado, si no tengo los bonos, estoy interesado
a que Grecia entre en default. Es como si yo habría comprado un seguro contra el riesgo de incendio de la casa de un vecino lejano, no del lado de mi casa, porque sería demasiado riesgoso, y entonces estoy de manera egoísta a la espera del incendio de la casa de este señor para recibir la indemnización. Es exactamente esto el principio de cómo funciona ahora los CDS. En el año 2007 yo empecé a aconsejar el ministro de Finanzas del Ecuador, el nuevo ministro de Finanzas del Ecuador, en materia del Banco del Sur. Rafael Correa, en su campaña electoral, había denunciado la deuda ilegítima del Ecuador y decía que como presidente iba a suspender el pago de la deuda ilegítima. Entonces había una situación de tensión dentro de los mercados financieros, y los tenedores de bonos de Ecuador, que son grandes bancos norteamericanos principalmente, temían la suspensión de pago. Entonces, digamos, en febrero 2007 vino una empresa financiera norteamericana, pidió una cita con el ministro de Finanzas para proponer lo siguiente. Dijeron: somos una institución especializada en la venta de CDS. Les proponemos el acuerdo siguiente. El presidente Correa anuncia que su intención es de declararse en default el 20 de febrero 2007, cuando llega la fecha del pago de los cupones de los bonos 2012-2030. Nosotros, como sociedad financiera, vamos a vender prima de riesgo a estos tenedores de bonos que tienen miedo de lo que puede ocurrir. Calculamos que estamos en condiciones de encontrar un mercado para vender por 300 millones de credit default swaps a los tenedores de bonos o a los que quieren especular sobre el riesgo de default. Pasamos al acuerdo siguiente. Ustedes el 20 de febrero pagan, no se declaran en default. Nosotros, que hemos vendido por 300 millones de prima de riesgo, nos quedamos con los 300, no tenemos que indemnizar a nadie y hacemos 50-50. 150 millones para ustedes, 150 millones para nosotros. Bueno, el gobierno de Corea rechazó la propuesta y decidió constituir a partir de julio 2007 una comisión de auditoría de la deuda, de la cual yo hice parte. Pero es para decirle que puede haber cualquier tipo de manipulación en el mercado de los CDS. ¿Qué pasó en septiembre de 2008? Lehman Brothers y AIG, que se habían especializado en vender CDS, se encontraron en una situación en la cual tenían que indemnizar a otras instituciones financieras que se encontraban frente a impago de deuda y no pudieron hacerlo. AIG fue rescatado por el gobierno federal de Estados Unidos y Lehman Brothers no, y quebró, lo que tuvo un efecto de contagio sobre el resto del mundo, en particular Europa. Entonces llegó a la contagión a Europa. Los bancos europeos habían comprado una cantidad impresionante de productos estructurados del mercado de subprime y otros mercados financieros de deuda en Estados Unidos en los años 2005, 2006, 2007. Y cuando las quiebras empezaron en Estados Unidos,
bancos europeos se encontraban en grandes dificultades. Entonces, en 2007, 2008, 2009 hubo una contagión muy fuerte hacia Europa. ¿Qué hicieron los gobiernos europeos y norteamericanos? Varias cosas. Rescatar los bancos, salvo Lehman Brothers, pero los demás fueron rescatar, lo que implicó un aumento muy importante de deuda pública, fue una transferencia de deuda privada hacia el tesoro público. Segunda medida fuerte, reducir de manera brutal la tasa de interés del Banco Central. La Reserva Federal de Estados Unidos bajó la tasa de interés a 0,25% y en 2009 el Banco Central Europeo bajó la tasa de interés a 1%. Y es complementario a esto, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco Suizo, inyectaron una cantidad de liquidez enorme, extraordinaria, para lograr salvar a los bancos que estaban amenazados por el credit crunch, es decir, la falta de crédito interbancario. Los bancos privados perdieron totalmente confianza entre ellas y los seguros, y entre ellas y los fondos de pensiones. No se prestaban más créditos. ¿Qué hicieron estos bancos? Teniendo acceso a liquidez a tasa de interés muy baja, compraron bonos de deuda pública porque no tenían más confianza en empresas industriales como General Motors, que quebró en el 2008. Entonces, los bancos no prestaban, no otorgaban más crédito a las empresas privadas, disminuyeron radicalmente los créditos a las familias y querían activos seguros. Entonces compraron bonos de los estados. Parecía lo más seguro. En el caso de Grecia, los bancos alemanes, franceses, belgas, holandeses, que son los mayores acreedores de Grecia, otorgaron crédito a Grecia en cantidad muy voluminosa. Los créditos a Grecia pasaron de 80.000 millones de dólares en el año 2007 para alcanzar 120.000 millones de dólares en el 2009, es decir, un aumento de 50%. El gobierno de Grecia en octubre de 2009 emitió bonos a 3 meses pagando una tasa de interés de 0,35. Bonos a 6 meses a 0,55 y bonos a 1 año a 0,94. Entonces lograban vender bonos a una tasa inferior del 1%. Entonces por abajo de la tasa de interés del Banco Central Europeo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué pasaba? Los bancos alemanes, franceses y de otros países recibían prestado dinero de la Reserva Federal de Estados Unidos a 0,25 en gran cantidad y la utilizaron para comprar bonos griegos hasta final de 2009 con un diferencial de interés que no es enorme, pero que le daba rentabilidad. También en el mismo ejemplo de emisión de bonos, Grecia buscaba 1.500 millones de euros a 6 meses y los bancos propusieron 7.400 millones de euros de bonos. Es decir, que querían realmente
convencer a Grecia de endeudarse con ellos, incluso a una tasa baja. Los ataques contra Grecia empiezan en abril-mayo 2010. Y entonces toda la explicación oficial es que los mercados financieros habían sido estafados por el gobierno de Grecia con la ayuda de Goldman Sachs y que habían presentado números de deuda inferior a la realidad. Y cuando estos pobres mercados financieros se dieron cuenta que habían sido víctimas de la estafa, exigieron de Grecia tasas de interés más altas porque Grecia ya no era más segura, sino una inversión en deuda arriesgada. ¿Qué quiere decir mercados financieros? Mercados financieros, claro, tienen nombres y apellidos. Son los grandes bancos privados internacionales, son los grandes fondos de pensiones, principalmente norteamericanos, y son las grandes sociedades de seguros. Entonces, los grandes bancos, seguros, fondos de pensión, se lanzaron en la especulación contra la deuda griega. Tenían gran cantidad de deuda griega y empezaron a venderla en el mercado secundario. Y para comprar nuevos bonos exigieron tasa de interés altísima. Les decía que Grecia logró vender bonos a 3 meses a 0,34. A partir de mayo 2010, Grecia tuvo que pagar 8 veces esa tasa, hasta 10 veces esa tasa para vender bonos a 3 meses, 6 meses. Entonces, para vender bonos del Tesoro a 3 meses, 6 meses, tenía que garantizar 4% de tasa de interés hasta 5% de tasa de interés. Grecia se encontró en la alternativa siguiente: o aceptar la supuesta ayuda del consorcio llamado la Troika, constituido por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, es decir, los gobiernos de la Unión Europea, o declararse en suspensión de pago. Decidió aceptar la supuesta ayuda de la Troika. Entonces la Troika vino en mayo de 2010 y dijo a Grecia: le otorgamos crédito hasta 7 años a una tasa de interés de 5,5%. Pero, ojo, ustedes tienen que ajustar su economía. Ustedes tienen que implementar un plan de ajuste estructural. Entonces, lo que ocurrió a partir de mayo 2010 es la exacta repetición de la experiencia conocida por América Latina, África, Asia en los años 80. Cuando México suspendió el pago de su deuda, estaba al borde de suspender el pago de su deuda en agosto de 1982, frente a una explosión de tasa de interés y a la caída del precio del petróleo. México era exportador de petróleo. México recibió la ayuda del FMI, del Banco Mundial y de la Reserva Federal de Estados Unidos a la condición de implementar plan de ajuste. Y nació en los años siguientes el llamado concepto del consenso de Washington, que es la generalización para los países de América Latina y luego África y Asia de un tipo de receta que implica recorte del gasto público, despido masivo de servidores públicos, cambios en el mercado laboral, privatización masiva, aumento de los impuestos indirectos, el IVA, apertura comercial maximal para atraer capital exterior, todas medidas para garantizar el reembolso
de la deuda contraída anteriormente. La metodología del FMI dentro del marco de la Troika es exactamente igual a lo que ocurrió durante casi 30 años en América Latina. Y tiene exactamente los mismos resultados, es decir, recortar el gasto público, congelar salarios, despedir a servidor público, disminuye la demanda global y tiene un efecto recesivo importante. Y además supone, con las privatizaciones y apertura comercial masiva, un abandono de la soberanía, un abandono de cualquier margen de maniobra frente a las grandes transnacionales. Es lo que está viviendo Grecia, es lo que luego vivió Irlanda, luego Portugal a partir de abril 2011, y es lo que está amenazando de manera muy concreta a España, a Italia y a Bélgica en los meses que vienen. Pronto, yo diría, esa amenaza va a concretarse. Los bancos que habían otorgado muchos créditos a Grecia empezaron a querer deshacerse de esos bonos antes de llegar al default. Hay que saber que hay un mercado secundario de deuda, el mercado de ocasión, como hay para los coches. Alguien con un coche usado puede decidir, claro, ir al mercado de ocasión, al mercado secundario, y vender con una rebaja su coche para tener liquidez. Es exactamente lo que ocurre con los bonos de la deuda pública. Hay un mercado secundario y los que tienen estos bonos venden con un descuento los bonos. Y entonces los bancos alemanes, franceses, empezaron a vender bonos sobre el mercado secundario. El movimiento fue tal que el precio de descuento fue muy importante. Entonces presionaron, eso ocurrió muy rápidamente, presionaron sobre el Banco Central, presionaron el Banco Central para convencer al Banco Central Europeo de comprar sobre el mercado secundario los bonos griegos a los bancos privados. Allí es necesario explicar, bueno, ustedes imagino saben, el Banco Central Europeo no otorga crédito a los gobiernos. Los bancos centrales de los países miembros de la Unión Europea no otorgan crédito a sus gobiernos. Es prohibido por el Tratado de Maastricht, es prohibido por el Tratado de Lisboa, es prohibido por los estatutos del Banco Central Europeo. En la construcción europea, entonces, los gobiernos europeos decidieron otorgar el monopolio del crédito a los poderes públicos a los bancos privados. Son únicamente los bancos privados y otros actores de los mercados financieros, seguros, fondos de pensiones, que pueden comprar bonos en el mercado primario, cuando el gobierno emite bonos, ¿ok? Pero lo que ocurre es que hay un mercado secundario, y allí el Banco Central Europeo y los bancos centrales sí pueden comprar en el mercado secundario, porque los vendedores no son los gobiernos, son los bancos. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos reciben prestado del Banco Central Europeo a 1%, ahora es 1,5%. Reciben prestado dinero de la Reserva Federal de Estados Unidos a 0,25%. Con ese dinero otorgan crédito comprando bonos, la Grecia, a 5% a 3 meses o 6 meses. No compran más bonos
a 5 años o a 10 años. Hablo del caso de Grecia. Y entonces exigen 5%. O sea, allí tenemos ya una situación en la cual el sector privado se aprovecha de su monopolio para lo que se llama en un principio de derecho el enriquecimiento sin causa, es decir, el enriquecimiento abusivo. ¿Qué pasa? Los bancos privados no quieren vender a 430 euros bonos que compraron a 1.000 euros. Entonces presionan el Banco Central Europeo para que el Banco Central Europeo les compra a ellos a otro precio. Y el Banco Central Europeo aceptó el 21 de julio de 2011 comprar los bonos griegos a 10 años con un descuento de 21%, cuando el descuento habría tenido que ser de 57%. Entonces, los bancos privados ahora logran otra vez ser ayudados por el Banco Central Europeo. Estos banqueros privados que dicen hay que respetar la formación de los precios a través de la ley de oferta y demanda, no respetan esa ley. Exigen del Banco Central la garantía de recibir un precio mucho más alto. Bueno, y entonces ahora el Banco Central Europeo no solamente compra bonos de Grecia, compra bonos de Portugal, de Irlanda y de España y de Italia, masivamente. En los 2 últimos meses, el Banco Central compró por 40.000 millones de bonos italianos. Entonces, eso es un elemento fundamental también de la crisis en Europa. La crisis afecta hoy en día más a Europa sobre el nivel institucional de la construcción europea y a nivel monetario de la zona euro que a Estados Unidos, cuando la crisis nació en Estados Unidos. ¿Cómo explicar que Europa sea más, o varios países de Europa sean más afectados que Estados Unidos? En Estados Unidos, que por supuesto para mí no constituyen un ejemplo, un modelo a seguir, pero hay que mencionar la cosa siguiente: la Reserva Federal de Estados Unidos sí puede otorgar crédito al gobierno de Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos ha comprado por $1,25 billion de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos no hay el mismo monopolio de la banca privada. La Reserva Federal compra bonos y entonces eso permite a Estados Unidos de tener tasa de interés muy baja para reembolsar la deuda. Segundo aspecto, en Estados Unidos, el presupuesto federal de Estados Unidos, proporcionalmente a la economía de Estados Unidos, es mucho más fuerte que el presupuesto de la Unión Europea. En la Unión Europea, la mitad del presupuesto va a la PAC, a los subsidios al campo, y su querida Duca de Alba recibe, creo, una cantidad importante de ayuda por ser un gran terrateniente en el Estado español. Y lo que queda poco. Es decir, que hay poca transferencia ahora, hablo de los últimos años, del presupuesto de la Unión Europea hacia los miembros más débiles económicamente o en dificultad de la Unión Europea. Cuando en Estados Unidos las transferencias del presupuesto federal a los estados más débiles de la federación, Estados Unidos, es importante. Si en Estados Unidos tuviéramos el mismo tipo de presupuesto y de falta de transferencia del gobierno central a los estados, ¿cuál sería la situación de los estados?
y aparece que Nuevo México, Florida, Maryland, Virginia estarían en la misma situación que Grecia, Portugal, Irlanda, si no recibieran las ayudas que reciben de parte del gobierno central de Estados Unidos. Eso puede seguir. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo explicar que a pesar de todas estas ayudas del Banco Central Europeo y de estos rescates, cómo explicar la quiebra del banco franco-belga Dexia de hace una semana? Si son rescatados. Han sido rescatados hace 3 años. Reciben, tienen acceso a toda la liquidez necesaria y, sin embargo, quiebran. ¿Por qué? El pequeño secreto oscuro de los bancos europeos. Varios grandes bancos europeos, como lo mencioné ya, dependen totalmente de los créditos que vienen de Estados Unidos, a 0,25 o un poco más. Y Dexia, que ya estaba llena de activos tóxicos del subprime, se alimentó con liquidez de la Reserva Federal de Estados Unidos hasta el 2010 y luego de instituciones financieras norteamericanas que se llaman Money Market Funds. Se alimentaba con liquidez a corto plazo, tomando posición a largo plazo. Dexia recibe prestado dinero a 3 meses en Estados Unidos, a 6 meses, y con ese dinero invierte a 5 años, a 10 años o a 2 años. Toma posición a largo plazo con dinero a corto plazo, lo que es súper peligroso. ¿Qué hace Dexia, por ejemplo, como los demás bancos? Compra cosechas futuras de granos, lo compran, entonces toman una posición a largo plazo con dinero a corto plazo. ¿Y qué pasó a partir de julio 2011? Los Money Market Funds de Estados Unidos dijeron: no tenemos más confianza en estos bancos europeos, es demasiado arriesgado, cerramos el grifo de ese dinero a tasa de interés baja. Y entonces estos bancos, empezando por Dexia, entró en un estrés tremendo. Los banqueros saben que Dexia tomó estos riesgos, los demás banqueros, los grandes accionistas lo saben y vendieron las acciones de Dexia en la bolsa de valores y Dexia cayó de 60%. Pero no es solamente Dexia, es BNP Paribas, es Société Générale, es Crédit Agricole, que son los grandes, pero también Santander empezó a bajar, BBVA también. ¿Por qué? No tanto porque Santander recibe prestado dinero en gran cantidad en Estados Unidos, no, es porque Santander, BBVA y otros bancos tienen acuerdos o tiene mercado interconectado financiero con BNP Paribas, con Société Générale, y saben que si el dominó después de Dexia, si el próximo dominó que caiga es BNP Paribas, tendrá un efecto de contagión sobre todo el sistema bancario europeo. Entonces no quiero como antemoralizarlo sobre lo que va a ocurrir en los meses que vienen, pero puede decirle que realmente el sistema bancario europeo es al borde de la quiebra. No todos, pero una parte significativa. Y lo que les salva es el rescate permanente de los poderes públicos, con el dinero público. El rescate de Dexia por el gobierno belga con 4.000 millones. El gobierno belga anunció esa noche, ya había regalado 3.000 millones de euros a Dexia hace 3 años, ahora compra 100% de Dexia pagando 4.000 millones de euros a los mismos accionistas
que decidieron esa política criminal delincuente de especulación, de utilizar dinero a corto plazo para tomar posición a largo plazo. Ok, entonces para mí es una complicidad de los poderes públicos con los grandes bancos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las alternativas? Para mí, expropiar los grandes bancos privados, transferir la banca privada al sector público, sin pagar compensación a los grandes accionistas. Los pequeños accionistas, que representan casi nada, algunos por ciento, pueden ser indemnizados a 100%. El costo para el Estado de esto no sería muy alto. Pero los grandes accionistas, ni un peso, ni un euro. Hay que ser más radical, porque varios de estos bancos tienen en su balance una cantidad tremenda de deuda dudosa y de activos tóxicos del subprime que todavía pueden explotar en cualquier momento, porque eran activos financieros a largo plazo. Y entonces hacerse dueño de ciertos bancos, y hay que hacerlo, va a tener un costo, el costo del saneamiento. No hay que pagar, no hay que comprar, pero pienso que hay que exigir compensación de parte de los grandes accionistas por el costo del saneamiento de los bancos privados. Entonces, ¿cómo hacerlo? Tomando lo que es necesario sobre el patrimonio global de estos grandes accionistas. Claro, sus acciones, sus activos en el banco casi representan nada. Pueden ser más pasivos que activos, pero tienen inversiones en otros sectores. Segundo elemento, es todo el tema de la deuda pública. Se me preguntó cuál es la situación de España. Bueno, hay todo un capítulo sobre la deuda pública, la deuda en España, y la parte pública de la deuda en España representa 17%. Es muy minoritaria la deuda pública, cuando todos los medios y el mismo Zapatero o el dirigente del PP hablan solamente de la deuda pública, cuando el problema es la deuda privada y lo que va a ocurrir con la deuda privada. Lo que es importante respecto a la deuda pública es empezar todo un trabajo de auditoría, empezando a nivel ciudadano, para elegir, definir criterios, entender cuál ha sido la política de endeudamiento público, comprender, entender por qué aumentó la deuda pública. Es marginal, pero aumentó la deuda pública. Entonces, ¿por qué? ¿Y cuál es la parte legítima, cuál es la parte ilegítima? Para luego movilizarse para obtener el repudio de la deuda pública ilegítima. Ahí también, para mí, respecto a los pequeños tenedores de títulos de la deuda pública de España, se puede garantizar 100% de indemnización. Los pequeños tenedores, los jubilados que compraron títulos, ¿cuánto en la sala tienen títulos en mano propia de deuda española? ¿Pueden levantar su mano? Pero veo jubilados, ustedes no tienen deuda española. Bueno, es un buen sondeo, porque ustedes no compraron en directo deuda, no tienen título en su cofre de banco o bajo el colchón de la cama, porque quien compró los títulos son grandes empresas financieras, como se dice. Repudio de deuda pública ilegítima. Bueno, ¿qué es una deuda pública ilegítima? Para mí, la política
de transferencia de deuda privada al tesoro público, por supuesto, eso es una deuda ilegítima, la deuda del sector privado transferida al sector público. Pero podríamos tomar otros criterios más radicales. No estoy en favor de tener grandes déficits, no es el tema. Pero el problema de la deuda pública en España no es porque el Estado español tiene gastos totalmente exagerados, por ejemplo, con el sector público, con los gastos sociales, etc. Pueden tener gastos exagerados, por supuesto, en gastos militares y hay que suprimirlos, recortarlos de manera radical. Puede haber subsidios exagerados a empresas privadas en proyectos que no respetan el medio ambiente, por supuesto. Pero el gasto importante en el presupuesto es el gasto que es en relación a los gastos sociales y al pago de servidores públicos. Es una parte importante del presupuesto. Y esa parte no es exagerada. El problema, entonces, ¿cuál es, según mi opinión? Con 20 años de política tributaria de signo neoliberal, lo que ocurrió es una reducción de recetas fiscales calzada por los regalos a las familias las más ricas. Entonces, reducción del impuesto marginal sobre la parte la más alta de los ingresos, reducción de impuestos sobre el patrimonio de los más ricos, reducción de los impuestos, de la tasa oficial de impuestos sobre la ganancia del capital y de las empresas privadas, nacionales y extranjeras en España. Todo esto tuvo como resultado una reducción de las recetas fiscales, compensada parcialmente por aumento del IVA, que es pagado por los más humildes, porque ellos tienen que, es pagado por todo, pero el rico va a consumir en servicios y en bienes de consumo 5% de su ingreso, 10% de su ingreso, cuando un parado o un jubilado va a gastar 80% de su ingreso mensual en servicios y bienes de consumo, sobre el cual va a pagar 15%, 20% de IVA. Es decir, que los de abajo pagan proporcionalmente por el IVA mucho más que los ricos. Bueno, entonces compensaron con aumento del IVA, que es injusto socialmente. Y para lograr paliar a la reducción de recetas fiscales sobre impuestos sobre las personas físicas y morales, aumentaron la deuda pública para financiar el presupuesto. Y claro, según mi opinión, eso también es ilegítimo. Los más ricos tienen que contribuir más que el resto de la sociedad y el impuesto debe servir a una política redistributiva en favor de los que lo necesitan más. Cuando un gobierno decide hacer el contrario, lleva a cabo una política ilegítima, injusta. No respeta el principio de equidad, favorece a los que ya son más ricos que los demás y que aprovechan sus privilegios como en los tiempos pasados, que ahora son nuevamente lo que estamos viviendo. Es decir, que hay partes de la sociedad que casi no pagan impuestos. A las grandes empresas, no tengo la cifra para
España, pero en Francia la tasa de impuesto sobre ganancia de la empresa es normalmente 40%, pero la tasa real que pagan las empresas, las 40 empresas más capitalizadas del CAC 40, que es la bolsa de valor en Francia, estas grandes empresas pagan 8%. El pequeño empresario puede pagar 32, es el promedio, no paga 40 porque hay deductibilidad de algunas cosas. Pero el pequeño paga 32, empresario. El grande paga 8. Es una política totalmente ilegítima porque el pequeño empresario sí ayuda a producir riqueza. El gran empresario especula con una gran parte de los ingresos que están acumulando. Entonces, para mí hay que cuestionar la legitimidad de una gran parte de la deuda pública que es el resultado de 20 años de políticas neoliberales. Entonces, yo dije, socialización, expropiación del sector bancario, auditoría de la deuda, anulación de la parte ilegítima, otra política tributaria, por supuesto, y también dentro del marco europeo, refundar la Unión Europea, no el repliegue nacional o regional, pero redefinir la Unión Europea sobre bases diferentes que los tratados de Maastricht, de Lisboa, modificar radicalmente los estatutos del Banco Central Europeo. Bueno, hay otras medidas complementarias muy importantes a tomar, pero ya utilicé mucho tiempo y le agradezco mucho por su atención y estoy dispuesto a responder a sus preguntas. Muchas gracias.